Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os contaré la historia del reino de Rohan, uno de los pueblos de los hombres más importantes de la Tierra Media, que junto con los señores de Gondor estaban destinados a dominar la cuarta edad del mundo tras la derrota de Sauron y la marcha de los elfos. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del Señor de los Anillos y otras sagas fantásticas. El reino de Rohan, también conocido como La Marca, estaba situado en la zona central de la Tierra Media y durante la Tercera Edad se encontraba habitado por un orgulloso y valiente pueblo que descendía de la casa de Eorl el Joven, primer rey de los señores de los caballos. En el Silmarillion se nos narra que este pueblo tenía la característica de ser muy diferente al resto de hombres de la Tierra Media, dado que eran de gran estatura y fortaleza física y poseían rasgos nórdicos. Los Rohirrim, a su vez, procedían de la casa de Ador, el tercer pueblo de los hombres llegados a la Tierra Media. Se convertirían en un pueblo errante a lo largo de los siglos, prestando su ayuda cuando era necesario para luchar contra los sirvientes de Morgoth, el primer enemigo oscuro que fue maestro de Sauron y villano de las primeras edades de la Tierra Media. Este pueblo ganaría importancia en la Tercera Edad, ya que en el año 2510 el reino de Gondor se vio en un inmenso peligro, ya que una gran hueste de hombres salvajes venidos del nordeste invadirían las tierras de Rhovanion y se internarían sin oposición alguna hasta las tierras pardas, cruzando el río Anduin y situándose muy cerca de la capital de Gondor, al mismo tiempo que miles de orcos descendían de las montañas nubladas, infectas criaturas que se encontraban en plenitud de sus fuerzas, dado que todavía no habían comenzado los conflictos entre los enanos y los orcos que vimos narrados en las películas del Hobbit. El caso es que los invasores entraron en Calenardon, que serían los terrenos donde más adelante se establecerían los Rohirrim como reino independiente. Y ante tal amenaza, Cirion, el senescal de Gondor de aquel momento, mandaría emisarios a sus antiguos aliados en busca de ayuda. Y diversos mensajeros partirían a lo largo del Valle del Anduin en busca de tropas para auxiliar a Gondor, pero habían pocas esperanzas dado que los hombres allí eran pocos y estaban muy dispersos. Pero entonces Eorl el Joven, señor de los hombres de los Eothedt, le llegaría esta noticia y no dudaría un segundo en reunir a sus jinetes para socorrer a Gondor. Las tierras que Eorl gobernaba se encontraban muy distantes en las mismas fuentes del río Anduin, en las más remotas estribaciones de las montañas nubladas, junto al extremo norte del Bosque Negro, y se decía que su pueblo era pariente de los hombres del valle y de los Beornidas, siendo también lejano pariente de los reyes de Gondor. Este pueblo amaba a los caballos como si fueran sus hijos, y tenían una destreza sin igual como jinetes, aunque se sentían algo apretados en aquellos territorios puesto que habían aumentado mucho en número. Fue entonces cuando Eorl partió hacia el sur con un total de 7000 jinetes armados y varios centenares de arqueros, y a su paso por Dol Guldur, Eorl desvió tropas hacia el oeste para evitar cualquier ataque y cerrarle el paso a una posible retirada de estos hombres salvajes, recibiendo entonces una inesperada ayuda, ya que al enterarse del peligro que corría Gondor, la dama Galadriel de los elfos envió una espesa niebla desde el bosque de Lothlórien para ocultar al ejército de Eorl, por lo que a su llegada a Calenardor, lugar donde se establecía el ejército enemigo, los jinetes sorprendieron a sus rivales. Y así llegó la batalla del campo de Celebrant, en un inmenso valle de tierra verde en el que las escasas fuerzas de Gondor todavía resistían y se encontraban aislados de recibir refuerzos desde el sur, y habían perdido ya toda esperanza. Pero Eorl llegó con su gran ejército por la retaguardia y masacraría a los enemigos. Y se dice entonces que se produjo una gran matanza en la que los invasores fueron dominados por el pánico, y Eorl y sus jinetes alcanzarían la victoria y la gloria eterna, decantando la guerra a favor de Gondor. La noticia llegaría entonces a oídos de Cirion el senescal, que viajaría raudo a Calenardor para recompensar a Eorl por la ayuda prestada, regalándole estas tierras a su pueblo para siempre, que pasaría a llamarse entonces La Marca en el idioma de los Rohirrim y Rohan para el resto de la Tierra Media. Y poco después, Eorl pronunciaría su famoso juramento, que 500 años después cumpliría Theoden para auxiliar a sus aliados ante el ataque de Sauron a Minas Tirith.
Eorl el joven, por tanto, sería coronado como el primero de los señores de los caballos, y durante siglos los jinetes serían regidos por sus propias leyes y normas, siempre prestando auxilio a Gondor cuando fuera necesario. El pueblo de Eorl en el pasado ya había realizado hazañas considerables, y se cuenta que Fram, uno de sus ancestros, había matado a la bestia Skaza, un poderoso dragón de las montañas grises, y tras destruirlo, Fram recuperó un inmenso tesoro que pertenecía a los enanos, y parte de este botín sería llevado al sur, ya que el cuerno que le da Éowyn a Merry en el libro después de la Guerra del Anillo pertenecía a este tesoro. Otra leyenda de Rohan narra como el padre de Eorl, de nombre Leod, era el mejor domador de caballos de entre los suyos, y cierto día ha visto un caballo blanco que era el más hermoso e indomable de los que había visto, y se decidió entonces a montarlo, pero el caballo lo llevó lejos y le hizo caer, golpeándose contra una roca, muriendo poco después. Ante esta afrenta, Eorl quiso vengarse por la muerte de su padre, y con tan solo 16 años perseguiría el caballo hasta dar con él. Y los suyos pensaban que lo mataría cuando lo tuviese a tiro con el arco, pero el joven rey se aproximó al caballo y lo llamó, y para gran asombro de todos los presentes, el caballo se le acercó y se quedó junto a él. Eorl, por tanto, lo llamaría Feralof. Le hizo entender que tenía una gran deuda con él y que, para pagarla, el caballo debía someter su libertad hasta el fin de sus días. Esta criatura era uno de los primeros Mearas, caballos que entendían el lenguaje humano, y así fue como Feralof cabalgó durante toda su vida con Eorl sin riendas, pero solo permitía que el rey lo montara, y junto a él cabalgaría a la batalla del campo de Celebrant, y la vida del caballo fue tan larga como la de los hombres, siendo un antepasado de Sombra Gris, que siglos más tarde sería montado por Gandalf. Si bien los Mearas solo estaban reservados a los reyes de la Marca o a sus descendientes, y que el linaje de estos caballos se decía que procedía de las tierras occidentales, de la Tierra Media, de más allá del mar, probablemente de Valinor. Muchos reyes hubieron en la Marca entre Eorl y Theoden, pero ningún otro más famoso que Helm, Mano de Hierro, que nació en el año 2691 durante las invasiones de los Dunledinos a Rohan, que fueron los hombres de las montañas expulsados a las tierras brumas que vimos como le prometían lealtad a Saruman durante las dos torres. Helm ascendería al trono tras la muerte de su padre cuando tenía 50 años, y durante su gobierno fue desafiado por Freka, un hombre rico y con influencia que decía ser descendiente del quinto rey de Rohan. Freka se presentó en Edoras para intentar casar a su hijo Gulf con una de las hijas del rey, obteniendo una negativa, y tuvo el descaro de insultar y amenazar a Helm, ya que era un anciano por aquel tiempo. Pero el rey no se acobardó y le abordó a solas fuera de Edoras, y le dio un puñetazo tan fuerte que lo mató, proclamando enemigos de Rohan a toda su familia, pero Gulf decidió vengarse de esta afrenta, y 4 años más tarde invadió Rohan con un gran ejército de hombres orientales para vengar la muerte de su padre, atacando con violencia al Folde Oeste y obligando a Helm y a su pueblo a refugiarse en la fortaleza de Cuernavilla. Mientras que Gulf tomó Edoras y se autoproclamó como rey de Rohan a finales del año 2758 de la Tercera Edad. Y poco después asediaría Cuernavilla, pero pronto comenzaría un largo y duro invierno que azotó toda la Tierra Media, por lo que Rohan se cubrió de nieve y ambos bandos sufrirían numerosas bajas. Helm se volvería muy solitario y, enloquecido por el hambre y por la pena, comenzaría a salir solo de la fortaleza, vestido totalmente de blanco y sin arma, internándose en las filas del enemigo para matarlo uno a uno con sus manos desnudas. Entonces nació la leyenda del abismo de Helm. Se decía que el rey era un hombre invencible, que ningún arma lo podía herir y que, si no encontraba comida, devoraba a sus enemigos. Y tal fue el miedo que despertaba cada vez que los enemigos escuchaban el cuerno de la fortaleza, que se decía que Helm salía de casa a por más presas, y cierta noche el rey salió pero no volvió, puesto que a la mañana siguiente lo encontraron congelado y de pie frente a los muros de la fortaleza. Con el rey y sus hijos fallecidos, Frealaf, sobrino de Helm, reclamó el trono como heredero legítimo y lideró una valiente reconquista, ya que con el fin del invierno, Gondor derrotaría en el sur a los corsarios de Umbar y podría finalmente enviar ayuda a Rohan. Y Frealaf recuperaría Edoras y derrocaría al usurpador Gulf, expulsando al resto de los Dunledinos para siempre de Rohan. Durante la coronación de Frealaf,
Un extraño personaje reapareció después de largos años de ausencia, ya que Saruman el Blanco, uno de los magos Istari, le ofrecería al nuevo rey su apoyo y amistad, y por consejo del senescal Beren de Gondor, el rey le daría a Saruman las llaves de la torre Orthanc y le cedería Isengard para residir allí como vigilante y guardián de la Tierra Media, a condición de protegerlos en caso de que los Dunledinos volviesen a atacar, juramento que rompería muchos siglos después. El Mano de Hierro agrandaría su leyenda con su muerte, ya que con el paso de los siglos, el Valle del Abismo fue rebautizado con su nombre, y se construyó entonces una gran estatua en Cuernavilla que lo representaba, y se decía que su espíritu todavía moraba en la fortaleza, listo para infundir terror en los corazones de los enemigos de Rohan con el sonar de su cuerno. A esta fortaleza recurriría el rey Theoden, que estaba acosado por las fuerzas atacantes de Isengard, enviadas por el mago Ishtar, traidor Saruman, apodado ahora el Multicolor, que a través de la Palantir de Orthanc había hecho contacto con Sauron y establecido una alianza mortal para los pueblos libres de la Tierra Media. Y mientras el Señor Oscuro preparaba sus huestes para el asedio a Gondor, Saruman quería apoderarse de Rohan para evitar la más que posible ayuda de los jinetes ante el conflicto de Gondor. Si bien en realidad el mago pretendía traicionar a Sauron más adelante y apoderarse, en caso de ser posible, del Anillo Único, sería derrotado y acorralado en su propia torre más adelante, y Gimli lamentaría que Rohan hubiera estado en medio, ya que les podía convenir que los ejércitos de Saruman y Sauron se enfrentaran entre sí, pero Gandalf aclararía que el ganador solo saldría más reforzado y sin duda para someter a la Tierra Media. Saruman, por tanto, estableció una alianza con los Dunlendinos, que vivían en las Tierras Brunas, y con sus artificios reuniría un poderoso ejército de 10.000 efectivos entre Uruks, orcos y Wargos. Una fuerza capaz de aniquilar de un solo golpe al reino de Rohan, algo que, como dicho anteriormente, dejaría sin aliados poderosos a Gondor, por lo que obtener la victoria era vital para apoderarse poco después de la Tierra Media. Y Gandalf sabía que era vital que el pueblo de Rohan sobreviviera para auxiliar a Gondor, por lo que se montaría en Sombra Gris y recorrería la marca en busca de refuerzos que pudieran ayudar al rey, que partía a Cuernavilla, la única plaza capaz de resistir al enemigo, y muchos campesinos y supervivientes de las anteriores batallas acudieron al último bastión de Rohan, en la que su pueblo obtendría una victoria sorprendente, ya que intervinieron diversos factores, algunos mágicos y otros puramente estratégicos y defensivos, puesto que la fortaleza, que permitía una excelente defensa combinada con la destreza y bravura de los Rohirrim, además de acciones heroicas puntuales de personajes como Aragorn, Legolas, Gimli y el propio rey y su sobrino Éomer, hicieron posible esta resistencia. La llegada de Gandalf el Blanco y Erkenbrand, mariscal de la marca occidental del reino, junto con los hombres del Fold de Oeste, también sería importante para dispersar a los enemigos, que huirían con miedo hacia un misterioso bosque que se había aparecido en el valle. Pero esto era una trampa de los Ents, que habían convocado a los Ucornos, unas criaturas mitad árbol, mitad Ent, que eran muy agresivos y que habían sido despertados para combatir a los orcos, por lo que eliminaron a la totalidad del ejército invasor restante. Pero situémonos un poco antes de la historia, ya que el mago Gandalf llegaría a Edoras con Aragorn, Legolas y Gimli un día antes de la batalla para aconsejar al rey Theoden, que había perdido a su hijo en la escaramuza de los vagos de Lysel, algo que vemos en la versión extendida de la película. Y aunque en principio el rey se mostró hostil por la influencia de Grima, lengua de serpiente, cuya tarea era debilitar la salud del rey y enturbiar su mente por órdenes de Saruman. Pero Gandalf le haría entrar en razón, y con su presencia y consejo tuvieron un efecto rejuvenecedor en el viejo rey, ya que las arrugas de su cara desaparecieron y pronto el rey volvió a sentir el ardor de la batalla. Y al ver el peligro en el que se encontraba su pueblo, aceptó el consejo del mago y decidió partir hacia los vados con todas las fuerzas posibles, no sin antes expulsar al traidor Grima de Edoras. Esta recuperación sería posible en parte gracias al anillo que portaba Gandalf, llamado Narya, el Anillo de Fuego,
que le fue entregado por el elfo Círdan de los Puertos Grises, que ya hemos visto en la segunda temporada de Anillos de Poder. Si nos vamos al libro de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, en el capítulo de los Istari, se detalla que el anillo que portaba Gandalf podía reanimar los corazones y darles valor ante un mundo que se ensombrecía. Y es gracias a esto que el rey de Rohan restablecería su espíritu de juventud para proteger a su pueblo, por lo que en el atardecer de ese mismo día el rey se puso al frente de un ejército de 1000 hombres, en compañía de Éomer, a quien había nombrado su heredero. Partirían para acudir al encuentro de las tropas enemigas que tenían acosado el Folde Oeste, recorriendo un largo camino de 40 leguas, más de 190 kilómetros. Si bien sabemos que los caballos de los jinetes eran rápidos y resistentes, pero era un largo trecho, así que acamparon durante la noche. Y al atardecer del segundo día avistaron a un mensajero que les dijo que las tropas de Erkenbrand, que iban a auxiliar, habían sido derrotadas, por lo que un ejército había partido desde Isengard, y que sus supervivientes habían sido obligados a refugiarse en el abismo de Helm. Sería entonces cuando Gandalf le dijo al rey que no acudiera a los vados, puesto que nada podía hacerse ya allí, que era mejor dirigirse al abismo, donde podrían ofrecer una resistencia asegurada y les serviría para reorganizar a sus tropas. Y el rey estuvo de acuerdo, pero Gandalf se despidió de ellos y partió con Sombreví, anunciando su llegada, según la película, con la primera luz del quinto día, que sería cuando se reencontrarían en las puertas del abismo, una decisión que resultaría fundamental más adelante. Theoden y sus tropas llegaron por tanto a la fortaleza, que se encontraba en un desfiladero, y a lo lejos se podía vislumbrar 2 imponentes torres tan altas que impedían el paso de la luz, y ante ello la puerta de Helm se alzaba como un punto más elevado, rodeada de altos muros de piedra de cuernavilla, llamada así por los ecos de las trompetas que resonaban desde las torres en los momentos de necesidad, y daba la impresión de que un gran ejército iba a surgir desde su interior. Y mientras los jinetes llegaban al abismo, los exploradores anunciaban cómo orcos montados en lobos se acercaban, rodeando una gran hueste del valle, contemplando atrás con una mirada infinidad de antorchas que los seguían. Entonces la comitiva atravesó la fortaleza y fueron recibidos con gran fervor y con renovadas esperanzas, y con apremio Theoden comenzó a dar instrucciones para defender el abismo, distribuyendo sus tropas a través del muro del bajo y la torre, curando muchos de los caballos en Cuernavilla, y durante la noche las tropas de Saruman llegaron a Cuernavilla y se inició un feroz ataque en el que los orcos se lanzaron hacia la empalizada, siendo sorprendidos por un mar de flechas que les aguardaban en la retaguardia. Fueron pasando las horas y con la llegada de la medianoche los relámpagos iluminaron el cielo, revelando una marea de enemigos que asaltaban con fiereza la empalizada, y los orcos la escalaron e irrumpieron en el foso, acercándose peligrosamente a Cuernavilla. Mientras la lluvia caía, cientos de formas oscuras continuaban asaltando la fortaleza, pero pronto una lluvia de flechas y pedruscos fueron lanzados sobre los orcos y se produjeron numerosas bajas enemigas, provocando la primera retirada, aunque iba a durar poco, ya que pronto se reorganizaron y atacaron con mayor contundencia todavía si cabe, y extramuros las trompetas resonaban, y una gran horda intentó derribar la puerta, pero por cada orco que caía, 2 más ocupaban su lugar, y entonces los enemigos utilizaron un gran ariete y las puertas iban cediendo poco a poco. Ante esta situación desesperada, Aragorn y Éomer acompañaron a un grupo de valientes desde el muro bajo y subieron al patio exterior, atacando por sorpresa a los enemigos que portaban el ariete, eliminando a todos ellos. Pero Aragorn se dio cuenta de que la puerta estaba gravemente dañada. Cuando fueron a retirarse, vieron cómo varios orcos que habían fingido estar muertos se levantaban y les sorprendían por la espalda. Y poco faltó para tener una tragedia, pero Gimli apareció de improviso y con un inigualable manejo del hacha decapitó a varios de ellos, haciendo que el resto huyeran atemorizados. Y entonces nuestros héroes se retiraron a Cuernavilla, donde hicieron una maltrecha barricada en la puerta principal que no bastaría para detener a los innumerables enemigos, que podrían infiltrarse a través de una pequeña alcantarilla que pudo ser bloqueada a tiempo gracias a la supervisión de Gimli.
Pero Saruman había ideado un dispositivo para penetrar en la fortaleza y los orcos lo utilizaron para crear una gran explosión, creando un enorme agujero en el muro, y los orcos lograron entrar en tropel, y entonces los Rohirrim se vieron obligados a retirarse a Cuernavilla y a las cuevas, tomando el enemigo la fortaleza y poniendo los estandartes de la mano blanca de Saruman. Por tanto, parecía el fin del pueblo de Rohan, pero con el amanecer sonó el legendario cuerno de Helm, algo que aterrorizaría a los enemigos, y el propio Theoden en persona cabalgó y lideró junto con Aragorn y cientos de hombres a pie una última acción desesperada, en parte para ganar tiempo a los heridos y ancianos que escapaban a través de las cuevas hacia las montañas. Pero en ese momento ambos bandos se dieron cuenta que un gran bosque se había aparecido como por arte de magia para bloquear la ruta de escape de los orcos. Gandalf y Erkenbrand aparecieron con 1000 jinetes y cargaron con dureza contra el enemigo, y con la llegada del mago, los hombres dullerinos que luchaban a favor de Saruman se rindieron, y los orcos rompieron su formación de asedio y huyeron, siendo eliminados por los Hucornos. Una vez finalizada la batalla, los dullerinos se rindieron y Theoden los perdonó, y la derrota de Isengard supuso una gran victoria para Rohan y se eliminó al principal aliado de Sauron, que además posibilitaba a Gondor recibir ayuda más adelante, algo crucial en la batalla de los campos de Pelennor. Gondor, el reino más poderoso de la Tierra Media, sufría asedio, pues su capital, la imponente Minas Tirith, estaba siendo atacada por el ejército de Sauron, conformado por más de 200.000 orcos y liderado por el rey brujo de Angmar. Durante 2 días los orcos sitiaron la fortaleza, pero la defensa de la ciudad en un principio era un caos, ya que su senescal Denethor II, creyendo muerto a su hijo Faramir, perdería la razón y sería Gandalf quien asumiría el mando de las tropas de Gondor hasta la llegada de los Rohirrim, que se presentarían en los campos de Pelennor con una gran fuerza de 6000 jinetes, que además de orcos tuvieron que enfrentar a Haradrim y orientales, trolls, wargos y mumakils. Esta sería la mayor batalla de la Guerra del Anillo. En los días previos Gondor había sufrido varias derrotas, ya que con la caída de Osgiliath y el Ramajechor, el muro exterior de defensa de la ciudad hizo que las fuerzas de Sauron se precipitaran y se plantaran para invadir la ciudad, que fue rodeada y sitiada. Y se cuenta que una gran oscuridad borró el sol durante el primer día, que no tuvo amanecer, y los Nazgûl, espectros del enemigo y sirvientes más temidos de Sauron, sobrevolaron los campos montados en bestias aladas, haciendo flaquear la moral de los defensores y obligando a Gandalf a utilizar su anillo de poder, Narya, que evocaba esperanza, coraje y resistencia al cansancio, de forma que el mago quería ganar tiempo hasta la llegada del pueblo de Rohan, que acudiría en su auxilio. Pero remontémonos a unas jornadas antes de la batalla, ya que en Rohan, Theoden se encontraba en el refugio del Sagrario cuando recibió un mensajero de Gondor con una flecha roja, símbolo de que Gondor se encontraba en graves apuros. Fue entonces cuando el rey decidió reunir a sus tropas y marchar a la batalla lo más pronto posible, puesto que si Gondor caía, toda la Tierra Media estaría expuesta ante Sauron, y Theoden, que había nacido además en Gondor por honor y por aprecio, cumpliría el juramento de su antepasado Eorl, de hermanamiento y auxilio entre ambos reinos. Y tras varios días de cabalgata, los Eorlingas llegarían a los campos de Pelennor contra todo pronóstico, sorprendiendo a las tropas de Sauron gracias a la ayuda de los hombres salvajes del bosque de Drúadan, que le enseñarían al rey caminos secretos eludiendo a los espías del enemigo. Para la creación de esta batalla, Tolkien tendría numerosas influencias históricas y hay cierto realismo militar en su ejecución, y numerosos especialistas han comentado el significado de la contienda, ensalzando el valor norteño que sigue adelante incluso ante una muerte segura que recuerda al poema inglés de Beowulf. También recibiendo inspiración en la batalla de los campos cataláunicos de Jordanes, que en el siglo I de nuestro tiempo se enfrentarían civilizaciones
de Oriente contra Occidente, en la que el rey Teodorico I moriría, al igual que Théoden, aplastado por su caballo. Minas Tirith era conocida como la Torre de la Guardia y era la capital de Gondor tras la decadencia de Osgiliath. La ciudad fue construida por Anarion, el hermano de Isildur y segundo hijo de Elendil, en los tiempos de la Segunda Edad, y fue edificada sobre una gran colina y se encontraba dividida por 7 niveles de 100 pies de altura cada uno, rodeado de murallas de piedra blanca. La ciudad sufriría un terrible asedio durante la Guerra del Anillo, y el enemigo había logrado romper la puerta con un ariete llamado Grond, y el rey brujo cruzó entonces el arco que ningún enemigo había traspasado jamás. Pero Gandalf se interpuso en su camino. Antes de poder enfrentarse, se oyeron a lo lejos los cuernos de los jinetes de Rohan, que habían llegado al campo mientras amanecía, obligando al rey brujo a replegarse, puesto que los Rohirrim destruyeron rápidamente las máquinas de asedio de los orcos. Théoden se enfrentaría en combate singular contra el capitán de los Haradrim del sur, un caudillo que se hacía llamar el Señor de la Serpiente, que había ido a atacar al rey ya que vio a Théoden con poca escolta. Y Théoden se vio superado en número y aquel enfrentamiento fue terrible. Aunque su lanza se rompió, el rey de Rohan lograría batir con su espada a su enemigo, haciendo huir al resto de Haradrim. Pero en la plenitud de la victoria del rey, el escudo dorado comenzó a oscurecerse, puesto que el miedo comenzó a dominarlos a todos, y Crin Blanca, el caballo del rey, fue herido por un dardo y cayó sobre su jinete. Entonces, una criatura horrible emergería de las tinieblas, una bestia alada parecida a un dragón, una criatura de un tiempo pasado que había sido capturada por Sauron para ser la cabalgadura de su más letal siervo. De esta bestia se bajó una figura envuelta con una capa negra y que llevaba una corona de acero. Era el señor de los Nazgûl, el rey brujo de Angmar, que con su presencia comenzó a cambiar las tornas de la batalla, puesto que la victoria del rey se tornaba ahora en muerte y desesperación. Se acercó a Théoden y solo un caballero permaneció junto al rey, que, aunque lloraba, tuvo el aplomo de hacerle frente al Nazgûl. Y Merry, el hobbit de la comarca, estaba tras él, mientras recordaba las palabras de Gandalf, que le había ordenado que fuera paje del rey y que le sirviera, y tampoco estaba dispuesto a abandonarle. Aquel caballero se llamaba Derhelm, y había sido el encargado de traer a Merry a la batalla. Le dijo al rey brujo que dejara en paz a los muertos, pero él le respondió con una voz gélida que no se interpusiera entre un Nazgûl y su presa, y que si no se apartaba, lo llevaría ante la mirada del ojo sin párpado de Sauron. Ningún hombre viviente podía hacerle nada. Entonces Derhelm se quitó el casco, revelando que en realidad era Éowyn, sobrina del rey, y que si se atrevía a tocar a Théoden sería aniquilado. Y por un instante el Nazgûl quedó en silencio, pero pronto se ensarzaron en un combate en el que con un golpe de masa rompió el escudo de Éowyn, que cayó con el brazo roto, y con un segundo golpe de su arma pretendía rematarla, pero falló el golpe puesto que Merry se le había acercado por la espalda clavando su espada tumularia detrás de la rodilla del rey brujo. Con sus últimas fuerzas, Éowyn hundió su espada entre el manto y la corona, que volaba ahora muy lejos, mientras su enemigo caía derrotado, dejando vacío su manto, cuya voz fue extinguida por el viento y jamás volvería a escucharse su lamento. Merry se inclinó para besar la mano del rey y para su sorpresa, Théoden todavía tenía algo de vida, logrando despedirse de él. Y Merry le pediría perdón por desobedecer su orden de no acudir a la batalla. Y el rey le sonrió, ya que no se le podía negar el perdón a un corazón tan grande y valeroso. En su último aliento, Théoden preguntó por Éomer, al que designó como rey, y nombró a Éowyn, a quien siempre quiso como una hija. Y cuando Merry le iba a decir que ella estaba con ellos, un gran clamor se escuchó en los campos de Pelennor, ya que nuevas tropas enemigas acudían, puesto que una horda de Mamukils avanzaba, mientras que, de otro lado, Éomer recomponía a su jinete, y de la ciudad de Minas Tirith salió una gran hueste de hombres encabezados por Imrahil de Dol Amroth,
dispersando a los enemigos de la puerta. Y Éomer, al ver al rey, se quedó desconsolado, mientras que uno de los caballeros tomaba el estandarte real y Théoden señalaba a su sobrino, al que le dijo: «Salve, rey de la Marca», y apremió a Éomer a cabalgar hacia la victoria y que le despidiera de Éowyn, sin saber que ella estaba allí muy cerca de él. Entonces Éomer dio órdenes de retirar de allí el cuerpo del rey, que fuera protegido por un séquito, pero se quedó helado al ver a su hermana allí abatida, perdiendo por un momento la razón. Entonces montaría a caballo y pronto le dominó la cólera, ordenando con una voz poderosa traer muerte a sus enemigos. El cuerpo del rey fue protegido por una empalizada, mientras los Rohirrim enterraban a Crin Blanca, el caballo del rey, a la vez que la batalla proseguía a su alrededor. Y ante ellos apareció un alto señor de Gondor que había liderado la carga de los guerreros de la ciudad. Era Imrahil de Dol Amroth, una región al sur del reino de Gondor de la que era gobernante, y allí, al enterarse de la muerte del rey de Rohan, le rendiría tributo a Théoden. Mientras tanto, dentro de la ciudad, Denethor había entrado en la locura y se disponía a quemarse vivo en una pira funeraria, ya que creía que su hijo Faramir estaba muerto. Y solo la intervención del hobbit Peregrin Toug, de Beregond, un guardia de la ciudadela, y de Gandalf salvaron a Faramir, pero Denethor se inmoló antes de que pudieran detenerlo, y Tolkien afirma indirectamente que la muerte de Théoden podría haberse evitado si Gandalf hubiera ayudado a los Rohirrim como era su intención. Por desgracia, en los campos del Pelennor, la batalla se estaba volviendo a favor de las tropas de Sauron, ya que aunque los Rohirrim habían infligido enormes daños, los orcos seguían siendo muy superiores y ahora estaban liderados por Gothmog, lugarteniente de Minas Morgul, que hizo llamar a las fuerzas restantes en Osgiliath, haciendo que los jinetes de Rohan se encontraran entre dos frentes e impidiendo que se unificaran con las tropas de la ciudad. Por lo que Éomer tuvo que refugiarse en una colina para ofrecer una última resistencia. En ese momento una flota de barcos negros apareció en los puertos, y al principio todos pensaron que eran los corsarios de Umbar, aliados del enemigo. Pero cuando su nave insignia desplegó los estandartes del rey de Gondor, desmoralizó a los ejércitos de Sauron, puesto que de sus naves desembarcaban 20.000 hombres del sur de Gondor, encabezados por Aragorn y su compañía gris, una treintena de montaraces venidos del norte, capitaneados por su primo Halbarad, que se había presentado ante él en Rohan gracias a la llamada de la dama Galadriel. Y con ellos estaban Legolas y Gimli, además de los hijos de Elrond, los gemelos Elladan y Elrohir. Esta aparición tuvo un punto de inflexión en la batalla, ya que ahora las fuerzas de Sauron estaban inmovilizadas por el miedo y se veían atrapadas entre dos frentes, y Éomer cargó con sus jinetes mientras Aragorn avanzaba en dirección a la ciudad, y ambos se reencontraron en el clamor de la batalla, y lucharon durante todo el día hasta que, al amanecer, ya no quedó ningún orco vivo en los campos del Pelennor. Con el final de la batalla, la derrota de Sauron era desastrosa, aunque esto no aseguraba la victoria de los pueblos libres, porque aunque Sauron había perdido alrededor de 130.000 orcos y el Nazgûl más poderoso de los 9 había caído, los capitanes del oeste celebraron un concilio y pronto comprendieron que era un triunfo momentáneo, puesto que más enemigos aguardaban en Mordor, y Gandalf les hizo ver que no alcanzarían la victoria por la fuerza de las armas, dependiendo únicamente de que Frodo, como portador del anillo, cumpliera su tarea. Tras varios días de recuperación, Aragorn partió con 7.000 hombres hacia Mordor para provocar el ataque del Señor Oscuro y desafiarle, de forma que los orcos dejasen despejado el llano de Gorgoroth y Frodo pudiera acceder con más facilidad al Monte del Destino. Y solo acudieron a la Puerta Negra aquellos que quisieran ir voluntariamente, y aunque algunos pensaban que Sauron sospecharía de una trampa, su ojo estaba fijo, casi ciego, en el heredero de Isildur, puesto que Aragorn le había revelado que aún seguía vivo a través de la Palantir, desembocando más adelante en la culminante batalla de Morannon. Pero eso forma parte de otra historia. Como habéis podido daros cuenta, hay muchas diferencias respecto a la película, ya que Gandalf y el Rey Brujo no se enfrentan,
pero Gandalf era mucho más poderoso que el espectro, dada su condición de Maiar. Además, siendo reforzado con los poderes del mago blanco, estando en la cúspide de su poder, y el rey brujo en ningún caso podría ser rival para él. Nadie, excepto Sauron, sería capaz de derrotar a Gandalf en la Tierra Media. Otro detalle es que los hombres muertos no desembarcan en Minas Tirith en el libro, pero ayudan a tomar la flota de corsarios de Umbar, y tras esto, Aragorn les dio permiso para partir al más allá. Finalmente, la despedida de Theoden con Éowyn se me hace muy necesaria y un gran acierto de Peter Jackson en la película. Gracias por ver el vídeo, suscríbete a mi canal si te gusta el contenido que hago de El Señor de los Anillos, déjate un buen like y dame tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo.